muy interesante. Estamos en la quinta clase y hoy es el día 3 del mes de abril. Y este mes pues vamos a tener completamente cubierto todos los martes. Creo que son 4 martes este abril, ¿no? Bien, entonces vamos entonces a seguir en el día de hoy. Vamos a hacer un recuento un poquito de las clases, pero comenzamos entonces por lo que más se nos ha quedado, las ideas que hemos tenido, que Tere compartió de Elías y Eliseo. Todavía hay muchas preguntas ahí y que por supuesto las escrituras mismas es lo que Dios usa para que nosotros podamos tener el punto de contacto. Entonces las escrituras fueron hechas, en este caso de Elías, en la historia de Elías y Eliseo, sobre todo Elías está quien lo haya escrito, si fue el mismo que lo escribió, fue alguien que lo escribió, no importa, es a través de la inspiración del Espíritu, era gente que estaba en el Espíritu. Entonces nosotros esta noche aquí estamos inspirados, estamos en el Espíritu. Y por cierto que cuando nosotros participamos, 2 nada más, que son un testimonio, que participen que indaguen, que estén, que sean discípulos, vaya. Yo creo que esta noche aquí tenemos 18, 19 discípulos. Entonces, si usted es un discípulo de Jesucristo y los hermanos que están escuchando, también pueden ser. Yo no puedo decir el hermano tal que está escuchando, la hermana tal allá en Ecuador o en Venezuela o en España. Son discípulos, pero eso sí, yo puedo decir o puedo recibir testimonio, pero cada persona debe tener el testimonio, debe tener la conciencia de que es discípulo de Jesucristo. Ok, fíjense bien. Así que simplemente recibimos y nos dejamos enseñar del Espíritu de Dios. El mejor ejemplo que tenemos en la Escritura, o de la Escritura, es un hombre que escribió mucho, que se llamó Salomón, el hijo de David. Y Salomón, Dios lo llamó a que ocupara el reinado de su padre. Y Salomón, en los principios que su padre le enseñó y todo, pues fue muy sincero, muy honesto con Dios, y le dijo: oye, espérate, yo soy muy joven, me vas a poner ahí. Yo he visto a mi papá pasar por dificultades tremendas, no es fácil gobernar un pueblo. Entonces le pidió sabiduría. Él no dijo que no iba a gobernar, sino que le diera sabiduría. ¿Ve? ¿Y saben lo que hizo Dios? Le dio sabiduría y le dio riquezas. Se le dio sabiduría porque la sabiduría es la capacidad de Dios en la conciencia de que nosotros tengamos de Dios. El hombre sabio tiene más conciencia de Dios que el hombre simplemente que necesita que otro piense por ellos. El hombre sabio es el que indaga, piensa, ¿ve? Y que participa y entonces pone por práctica. Y eso que pone por práctica se llama inteligencia. Así que esta noche aquí tenemos muchos inteligentes y los hermanos que están allá también. ¿Pero por qué? Porque tenemos conciencia de la unión con Dios. Y eso es exactamente lo que tuvo Elías en la puerta de la cueva. Él cuando sintió el silbo apacible, cuando participó de eso, participó de la conciencia de Dios y él juntos, de un solo espíritu. Tanto es así que después, más adelante, cuando nosotros vemos que su criado Eliseo participó de todas las aventuras del Espíritu con él, de toda aquella pasión que siguieron ellos participando y haciendo, sobre todo metiendo esos 7,000, que es un número simbólico, eran miles de personas que comenzaron ya a juntarse con ellos. Ellos separaron a los profetas. Lo podemos ver antes que Elías fuera quitado del lado de Eliseo. Vimos como habían profetas en Gilgal, en Jericó, y en en el Jordán, en Betel. E inclusive los acompañaron hasta el Jordán. Y más sin embargo, en todos esos profetas que conocían bien a Eliseo,
Y Eliseo los conocía a ellos. Él no quería participar de ninguno de esos tres grupos. Él quería algo más. Y él quería de aquello que se unió al espíritu de Elías y que fue la conciencia de cómo actuaba y cómo funcionaba. Y él pidió comer dos veces más o dos porciones del espíritu de Elías, no dice del Espíritu Santo. Entonces nosotros aquí esta noche, nosotros tenemos que estar conscientes. Si no lo estamos, pues usted va a preguntar, porque usted está unido con Dios. Usted es un hijo de Dios, una nueva criatura. Usted está unido con Dios. Dios y usted son uno solo. Yo estoy frente al Espíritu Santo, frente a un solo Espíritu. Y es lo que Elías experimentó y Eliseo vio. Y por eso él quería dos veces más, repito, de dos bocados, dos comidas. Él quería que aquello pasara a su ser. Y no tenía más nada que hacer que decirle a Elías, yo quiero dos bocados de tu espíritu, yo quiero comer dos porciones. Y Elías le dijo, eso es bien difícil que se te pueda dar, solamente si me vieres ascender. Y nosotros los que estamos aquí hemos visto que no somos los mismos hoy, no somos los mismos de ayer. No somos los mismos de hace 20 años atrás cuando recibimos a Jesús, o 50 o 60 años atrás, o más de 60. ¿Por qué? Porque hay algo que se ha incrementado en nosotros, hay algo que se ha establecido, hay algo que nos ha llevado adelante. Y es exactamente la conciencia de que nosotros somos hijos de Dios, no porque nos lo dijeron del púlpito. Somos hijos de Dios porque lo hemos experimentado, porque lo vivimos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y esto fue lo último que Elías le dijo a Eliseo, tienes que verme ascender. Hemos visto ascender, hemos visto que no somos los mismos, hemos visto al Señor, hemos visto al Hijo crecer en nosotros. Y esto es precisamente la tarea que quedó Eliseo, aquel ministerio calvo, que no tenía señal de autoridad sobre él, sino que es ese ministerio que no tiene gloria, porque la gloria de ese ministerio está en los cielos, no se ve. Y la gloria del ministerio de Elías sí se veía, como la gloria del ministerio de Juan el Bautista. ¿No se veía? Sí, era un peludo también, es un hombre, porque no se podía ungir a una persona. El detalle este es muy importante, no podían ungir a Eliseo porque Eliseo era calvo. Y Dios le dice que lo unja. Estamos hablando de la ley. Todavía ahora si tú dices, bueno, unge a una persona, le pone las manos, ora por él, o que el Señor lo unja. ¿Ve? Nosotros estamos usando esa palabra, la vamos a usar correctamente, es como que Dios lo está señalando. El Espíritu Santo está como dijo Jesús, sobre mí, está señalado. Entonces no podía hacerlo. Por eso yo no sé si Elías conocía a Eliseo o si le habían dicho, pero cuando Elías lo vio, dijo, Dios me mandó a que yo lo ungiera, pero no lo puedo ungir porque no tiene pelo. Porque está escrito en la ley que no se puede poner la unción sobre carne humana. Tiene que ser sobre el pelo del humano. Y entonces, pues inmediatamente, como Dios y él ya eran un solo espíritu, entonces inmediatamente se dio cuenta que tenía en su mano el manto, y entonces le tiró el manto. Y por eso encima del manto es que fue ungido. No le echó el aceite por arriba de su cabecita. Se lo pueden leer, donde dice, será como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, ¿se recuerda? Que corre y llega hasta el borde de su vestidura. Bueno, pues nosotros, gracias a Dios, yo he compartido esto en Venezuela. Y yo no sé hasta qué punto algunos de los hermanos donde yo compartí con más de 60 hermanos en una iglesia en Venezuela, y eran todos líderes, porque se usa en las iglesias hablar a los líderes.
Esta noche nosotros somos aquí, no somos líderes, somos más que líderes, somos hijos de Dios. El Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, y nuestro espíritu forman un solo espíritu. Y la conciencia que nosotros tengamos de eso es lo que va a llevarnos adelante. ¿Ok? Ahora, pues, ¿me puedes poner sí, el proyector un momentito ahí? Bueno, en días pasados, nosotros sabemos quiénes somos esta noche. Sabemos que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Sabemos que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu forman un solo espíritu. Dice que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces la conciencia es lo más grande que nosotros tenemos. La conciencia del ser. Tú eres un hijo de Dios. Pero ya se llega el momento que no es algo que se sostiene solamente por fe, sino que nosotros tenemos que ver, participar de eso. Pero para verlo, primero se nos ha dicho que el ministerio de Elías es un ministerio de oír. ¿Okay? Y el ministerio de Eliseo fue doble porque Eliseo no solamente participó de las cosas que oía, sino que veía. ¿Okay? Y se recuerdan que hay una de las historias de Eliseo donde el siervo dice, ay, estamos rodeados, estamos recogiendo ramitas aquí para hacer el desayuno. ¿Y qué le dijo Eliseo? Señor, ábrele los ojos a este siervo para que vea cuánta gente está alrededor de nosotros. Y cuando abrió los ojos y vio carros que estaban ahí que no se veían con la vista natural, pero estaban ahí alrededor de ellos. Entonces es un ministerio, por eso fue doble. Pero ¿qué pasa con lo que nosotros llamamos nuestro ministerio, que es nuestra responsabilidad? Que nosotros estamos participando de un pueblo, estamos participando de un estado religioso donde no solamente nosotros estamos en oscuridad, no vemos, sino que todo el pueblo de Dios está en oscuridad. Pero eso no es ningún impedimento para que el pueblo pueda escuchar. Porque cuando escucha el mensaje a las 7 iglesias, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces lo importante ahorita es precisamente, por eso es que este seminario es precisamente el oír. Por esto este seminario se llama Seminario de Profetas 2012. ¿Por qué? Porque la Escuela de Profetas nosotros la hemos tenido los domingos, los martes, los miércoles, los días que venimos a orar aquí por otras personas. Los hermanos ven visiones, adoramos al Señor. Me han contado historias tremendas de cosas de estar en el Espíritu, como estar una persona en la cuarta dimensión, que está aquí, que la misma está viendo que hay una persona debajo de la higuera y que está hablando esas cosas. Ese es Jesús. Cuando viene y le traen a aquella persona, él le dice, yo te vi debajo de la higuera. Ah, sí. Y cuando le dice eso, inmediatamente se da cuenta. Porque nadie sabía lo que estaba haciendo este hombre debajo de la higuera. Nosotros tenemos acceso a todo, sin límite ninguno, pero esto está en base de nuestra conciencia de la unión con Dios. Y además de eso, mire, no es lo mismo estar pensando y sintiendo algo, ¿ve? Y decir, bueno, a lo mejor Dios no me ve, déjame ver si digo esta mentirita, es mentirita blanca, ¿no es verdad? Pero si usted tiene la conciencia y dice, ¿cómo piensas? Como un hijo de Dios. Y como un hijo de Dios es imposible que tú puedas decir ni blanca ni amarilla. ¿Ve? Entonces la garantía que nosotros tenemos es que nosotros comencemos a entender que lo más grande que nosotros tenemos, que estoy proyectando ahí, es la conciencia del ser. Eso es lo que tú eres. Ahora, debajo de esa conciencia de tu ser están los pensamientos tuyos. ¿Okay? Y esos pensamientos, ¿ve? Debajo de esos pensamientos están lo que piensas acerca de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Si te duele un pie aquí, tú no te vas a aguantar con la mano el dolor del pie izquierdo. Si te duele el derecho, no te vas a aguantar el izquierdo.
Es decir, que tu pensamiento es importante porque tienes tú la conciencia de que tienes un pie izquierdo, uno derecho, si te duele, si no te duele, tienes tú los pensamientos que están por encima de esas tres partes tuyas. Entonces tú tienes en este día como un hijo de Dios y debes tener la conciencia de por qué sientes. Hablaba Tere de que Elías se sentía solo y que se sintió, óyeme, decía, se va a acabar todo, ya se le va a acabar todo el proceso de profético de Dios y tengo que huir, tengo que buscar otra vez el contacto de Sinaí para que vuelva otra vez entonces como si Dios volviera otra vez a traer, tal veces pensó que él era otro Moisés o lo que fuera, ¿no? Y fíjense que estuvo él en el Sinaí con las mismas cosas que tenía el Sinaí cuando Moisés estuvo. Había relámpagos, había truenos, había terremotos, había fuego. Eso todo lo vio el pueblo de lejos. Y Moisés también lo vio. Y él estaba ahí viendo todas esas cosas, pero todas esas cosas todavía no le daba la conciencia hasta que ¡pum! Sintió el silbo apacible. Y cuando sintió ese silbo apacible, ya toda la vida de él cambió. Entonces es importante para nosotros, si es que amamos al Señor, que nosotros podamos entendernos y entender como Dios nos hizo. Si nos entendemos como Dios nos hizo, estamos entendiendo a Dios, porque somos ¿qué? Imagen de Él. ¿Ve? Entonces, como imagen de Él, yo tengo ahí entonces que la conciencia del Señor. Ven, todo tu ser, tu espíritu, tú eres un cuerpo, una cabeza y tu cuerpo completo. Y es importante tu corazón porque tu corazón tiene que ver con tu espíritu, con tu alma y con tu cuerpo. ¿Ve? Ahora los científicos han descubierto de que el corazón es más importante que el cerebro. El cerebro es un órgano que tiene ahí las salas de mando de todo el cuerpo. Tiene todas las vías nerviosas llegan al cerebro. De ahí sale todo, pero es que hay alguien que le está dando al cerebro la información. Y eso está en tu corazón. No quiere decir que tu corazón nada más tiene espíritu. Tiene espíritu, tu alma, tu espíritu, todo tu ser tiene espíritu. Pero ahora, tu corazón, donde están los sentimientos, donde están los pensamientos, las buenas cosas, las malas cosas, donde los hombres en el tiempo de Moisés encontraban la ley dentro de ellos, el bien y el mal lo encontraban dentro de ellos. Ahora nosotros vivimos en una ley más alta que encontramos en nuestro corazón, que es la ley del espíritu de vida. Y la ley del espíritu de vida es precisamente lo que corona. Esa es la corona de la creación. Y es lo que corona al nuevo hombre y corona al Hijo de Dios. Y Dios pues tiene también su cabeza, la cual vimos y que hemos conocido a través de su espíritu, y ha formado un espíritu en nosotros. Y la cabeza se llama Jesucristo. Y Jesucristo tiene su cuerpo. Y su cuerpo somos parte de ese cuerpo. Llega el tercer día para vivirlo aquí como estamos viviéndolo nosotros, que es el día donde Él perfecciona su obra, y nos damos cuenta de que el mismo Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia. Él dijo, inclusive Él dijo, destruir este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Y lo levantó en 3 días. O sea, a través de que Él estuvo 3 días y al tercer día pues levantó. Bueno, pues también está en la profecía que en el tercer día Él perfecciona su obra. Y la obra de Él, ¿qué es? Es un hombre nuevo sobre la tierra, es una nueva naturaleza, una nueva conciencia del ser. Ahora, fíjense que les digo rapidito que esto es facilito. Y yo aprendo cantidad de cosas como lo aprendió Salomón. Salomón tenía deseos que Dios le enseñara. Y Dios miraba a los animalitos y preguntaba y al momento venía la respuesta y lo ponía por práctica. Y así disertó de cuántos y hizo tantos libros y disertó. Era una persona que tenía tanta hambre, tanto deseo, que no se saciaba con conocer por todos los por qué. Parecía un niño chiquito, por qué esto y por qué lo otro. ¿Se recuerdan que los niños hacen por ahí eso? Que ven algo y por qué. Pero Salomón, y Jesús dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. Si nosotros
participamos de la cabeza a través de su Santo Espíritu y somos el cuerpo aquí en la tierra. Hemos leído en la escritura que dejaron los profetas y que dejó Juan el Bautista, que es Apocalipsis, hemos leído que él aquí tiene su cuerpo, es la revelación de él como en la victoria con su cuerpo, porque ahí aparecen los sacerdotes de Dios Altísimo. Dice, y somos sacerdotes de toda lengua. O sea, el Señor levantó el capítulo 5 de Apocalipsis, dice, él llamó a sacerdotes de toda lengua, pueblo y nación. Sacerdotes del Dios Alto son los que forman el cuerpo de Jesús. Y estos que forman el cuerpo de Jesús son las personas que pueden manifestarle. Y si nosotros en esta noche, nosotros podemos ver y admirarnos de estas historias del Antiguo Testamento, de Eliseo, de Elías y todo, tenemos que admirarnos más, porque en nosotros está todo el resultado de todo el trabajo de todas estas personas que dejaron y funcionaron y dejaron escritos y todo, y qué es lo que el Espíritu está haciendo en este día. Nosotros estamos participando de todos los poderes que Jesucristo tiene. Cuando vemos en Apocalipsis que Jesús es ahí esto y lo otro y viene a tomar gloria y honra y honor y todo. Yo tengo por aquí la lista que en la clase pasada, ustedes creo que no estaban en esta clase, pero algunos de ustedes sí. Bueno, entonces nosotros somos participantes de su vida. Yo tengo 9 partes que por ahí creo que alguien lo escribió. De su santidad, de su naturaleza, de su amor. Yo no lo tengo aquí escrito, ahora vamos ahí. De su misericordia, de su gracia. Somos participantes de su poder. Es su poder, es su autoridad, es su majestad. Quiere decir que todo lo que nosotros vemos en Apocalipsis de Jesús, lo tenemos que ver para nosotros también, si es que podemos identificarnos en esta conciencia del ser. La conciencia del ser, que tengo aquí dibujado aquí atrás, mejor dicho, proyectado, es ese 5. 5 saben que es 1 sobre 4. 4 es la tierra, 4 es los cuatro puntos cardinales. ¿Ve? Y esa conciencia de nuestro ser, de yo soy, está en armonía con Dios. Y si está en armonía con Dios, nosotros estamos entonces en una unión perfecta con Él. ¿Okay? Y cada vez que nosotros no tenemos armonía con otra persona o con otras cosas, ¿ve? Aún hasta con los enemigos, nosotros entonces estamos teniendo la enseñanza del mismo Espíritu, aunque no la queramos recibir, de que no nos falta a nosotros todavía algo para tener más, para ser uno con Dios. A veces somos uno con Dios cuando adoramos al Señor, cuando venimos aquí, cuando estamos todos contentos y comiendo y todo, pero cuando estamos en las dificultades, y sobre todo dificultades con otras personas, nuestros jefes, las personas del mundo, personas que algunas gente son muy diabólicas, pero Jesús dice, no los quites del mundo, guárdalos del mal, pero sin embargo en esos momentos y en esas circunstancias es donde nosotros tenemos que funcionar exactamente con la conciencia de Dios. ¿Por qué? Porque sí es cierto, como Pablo decía, yo prosigo al blanco, al premio supremo de llamamiento, no lo he alcanzado, pero sigo adelante para alcanzarlo. Entonces nosotros sabemos todos que hemos nacido de nuevo y todos sabemos que hemos tenido experiencias, ¿ve?, que nos han confirmado en la adoración, en la alabanza, en visiones, en revelaciones. Tenemos conciencia de que Dios y nosotros somos uno y que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu forman un solo espíritu. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a pensar de que mi Espíritu Santo, ¿ve?, mi cuerpo santo y mi alma santa? Ah, espérate, entonces es su santidad. ¿Sí? Pero si yo digo, no, si es que yo, mira, no, a mí ni mi mamá me pudo arreglar, me ponía de castigo. No es el problema de lo que tú hayas alcanzado. Y no le puedes echar la culpa ni a tu cultura de tu familia, ni a la cultura general que tú tienes. ¿Ve? Es tiempo de escuchar. Y si nosotros escuchamos que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu es un solo espíritu, porque de ahí venimos todos, de Dios,
¿Qué ustedes creen? Que cuando Dios hizo al hombre, por eso dice la Escritura que sopló en su nariz. Es que es imposible que pueda existir una persona viva respirando que no respire con Dios. Eso fue la creación de Dios. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Ese es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios que somos nosotros ahora podemos entender, podemos participar, tenemos conciencia de lo que somos. Y estamos perdiendo lo que es en parte. Dice Primera Juan 3, 1 y 2. ¿Lo tienes por ahí? No sé si tendrás por ahí. Ahora somos hijos de Dios. Por supuesto que todos nuestros hermanos que están en Cristo son hijos de Dios, ¿verdad? Como dice. Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Porque esto el mundo no nos conoce. Por eso el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Porque no le conoció a Él. El mundo estaba ciego, está en oscuridad. El mundo cristiano en este día está en la misma oscuridad. Dice, no lo quite del mundo. Pues están en la misma oscuridad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que no estamos en oscuridad? Dice, en casa de los hebreos estaban comiendo el cordero y había luz. Ah, está bien. Entonces, miren, el interés mío es que todos podamos escuchar. El interés mío es el mismo interés que tiene nuestro Señor y nos ha establecido en este tiempo porque tiene el propósito de usarnos para que no solamente recibir de gloria en gloria, poder llegar a alcanzar la imagen de un varón perfecto, sino que también es un día, pues ese varón perfecto sea que manifieste. Esa es la venida que nosotros cantamos hace rato. Estos son días de Elías. ¿No lo cantamos así? Bien cantado, no como yo, pero y viene todo el mensaje que dice ahí, ese mensaje pues está tremendo. Entonces nosotros tenemos que ser la luz y esa es la manifestación. Entonces, ¿cuál es el propósito de estar nosotros viniendo aquí en la noche, cuando tenemos tantas cosas que hacer, cuando tenemos los domingos que hacer tantas cosas, cuando tenemos otras cosas? Vayan, que pasar el rato. Ustedes saben que la gente siempre quiere pasar el rato y divertirse. Y si no es una película, es un show. Y si no es un show, un concierto. Bueno, yo sé que aquí no hay mucha gente de concierto, pero yo soy el primero. Tú me dices un concierto de algo que me guste. Y ahí estoy ahí, ¿no? Bueno, pero, ¿qué pasa? Que muchas veces me han invitado, pero digo, espérate. Yo es que tengo una cosa por el medio. Voy a estar en el concierto, nada más que preocupado, pensando. Mejor no voy. Pero no estoy haciendo ningún sacrificio, sino simplemente que le estoy dando prioridad a lo que más me importa. Si en este día a nosotros nos importa más comer al cordero y saber por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué Dios nos ha traído, por qué nos ha revelado como Padre a nosotros, por qué estamos entendiendo lo que pasó con Elías, con Eliseo, por qué sabemos lo del siervo apacible, por qué somos uno con Cristo. ¿Por qué yo tengo que pensar ahora que es verdad que yo tengo mi Espíritu y el Espíritu Santo es la misma cosa? ¿Por qué es que no estamos separados? ¿Por qué podemos leer ahí Romanos y decir, nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo? Porque estamos pegados, con una pegadura más fuerte que la Crazy Glue esa. Y podemos encontrarnos allí en nuestro corazón, allí donde está el Señor. ¿Ve? Y en ese corazón donde está el Señor podemos ver que es su vida, ¿ve? Su santidad, y comenzamos entonces a irnos por esos puntos interesantes y podemos ver que realmente sí tenemos conciencia de Dios. Bueno, con esta pequeña explicación, yo creo que usted sabe que está consciente, ¿verdad? Bueno, yo tengo aquí, esto es una explicación de la clase anterior, no de otras clases. ¿Qué cosa es conciencia? Ya saben lo que es conciencia, es lo que está por encima del pensamiento. El pensamiento está por encima del espíritu, alma y cuerpo. Hay una clase del año pasado que ustedes pueden leer también, que es la clase de Goethe, cuando él decía, el cuarto no vino, pues el que piensa por todos nosotros. El pensamiento piensa por tu pata, por tus manos, por tu cuerpo, por tu alma, que cuando estás triste, cuando estás, tú sabes, pasando y tú dices, ¿por qué estoy triste? No sé por qué estoy llorando. Bueno, pues el pensamiento te lleva, ¿no? A lo mejor fue que me dijeron feo, a lo mejor fue que, no sé. Entonces los sentimientos ahí. Bueno, ¿y tu espíritu qué? Tu espíritu. Cuando entonces tú
tu pensamiento dice, bueno, es verdad, ¿dónde estará el Señor? ¿Será verdad que están cuando me dice el Señor, yo miro para los cielos? Ahí veo una revista ahí donde están todos los muchachos cantando, uno está así y el otro está llorando, mirando para el cielo. No vas a ver nada. Hasta los polivoces se ríen de eso. Los artistas mexicanos estos, cuando el otro decía, oh Dios mío, y el otro miraba, ¿y dónde está? Dios mío, Dios mío. Y miraba para arriba. Todavía nosotros estamos hablando y dice, Dios, y hacemos así. ¿No creen que necesitamos trabajo? ¿Ves? Porque a veces repetimos las cosas. No, Dios y yo somos uno. Ah, sí. Dios y yo soy el primero. Dios y tú eres uno. Ah, pues y tú quisieras agarrar por el cuello a los malos, quisieras agarrar por el cuello que mataron al hombre asesino, que mató a tu familia, que mató a tus amigos, que mandó a matar así a la... ¿Sí? Nosotros hemos pasado por todo eso. Porque no crean que teníamos pocos enemigos. Eran muchos enemigos y los enemigos los encontramos que estaban dentro de nosotros. Porque aunque esas personas estaban vivas todavía, son asesinos. Y esos asesinos tienen hasta la alabanza de los gente más santa, según, entre comillas, del mundo, del Papa y de gente grande, religiosa. Mas, sin embargo, son asesinos. ¿Ves? Y ese es el jueguito que traen en el mundo entero, y nosotros por el estilo. Entonces, ¿qué hicimos cuando el Señor nos llevó y nos llevó a perdonar? ¿Ve? A que nosotros pudiéramos, y bueno, en ese nivel pudimos perdonar al verdugo, al asesino de nuestros parientes, de nuestros amigos, a que nos robó las casas, que nos robó las cosas, a que simplemente ellos podrían decidir si tú eres amigo o enemigo. Imagínate. Entonces, imagínate qué clase de enemigos. Pues bueno, gracias a Dios todo eso pasó, pero vinieron otras áreas, sobre todo las áreas donde cada área de nuestra vida es confrontada. Por eso el Señor dijo, no los quite del mundo. Pero yo les soy sincero, ¿ve? El espíritu de agresión que le dimos en una clase pasada, eso lo tienen toda la gente como si fuera muy normal. Ah, no, era así corajudo porque su abuelo era así. ¿Sí? Y bueno, menos mal que no tenemos ninguna historia que nuestro abuelo mató a alguien, gracias a Dios. Pues, cuando tenían ira querían arrancar la cabeza, pero no lo llegaron a hacer. Pero es lo mismo. Pues ya la vez que tú lo pienses, es como si lo hiciera. Pero bueno, todavía te sabe un poquito si lees Santiago, donde dice que bueno, que si lo piensas y te trae la boca y te muerde y pasas el mal rato y te enfermas porque sufriste ahí por tu propia hiel, entonces, ¿ves? No es pecado porque no lo hiciste. Pero como quiera está ahí, es el cuerpo de pecado. Entonces, bueno, nosotros pues, yo entendí facilito esto, como les dije hace un ratito, cuando veo esos programas de los animalitos. Mire, Dios hizo al hombre y lo hizo más perfecto que los animales. Lo hizo tan perfecto que dijo que la serpiente era más astuta que era más inteligente y más astuta que todos los animales, porque lo hizo a su semejanza. Pero ¿cuándo es serpiente el hombre? El hombre es serpiente cuando está separado de Dios, cuando es su propio Dios, es el príncipe de este mundo. Entonces, ¿quién venció a Jesús? Jesús se hizo con un hijo de Dios en la tierra y los 3 años y medio de su ministerio fueron los 3 años más duros, porque los primeros años, cuando tenía hasta 26 años y medio, ¿no? 26 años y medio, 27 años, en los 27 años trabajó para él. Y dice la Escritura que él iba como de costumbre a la sinagoga, bajo la ley. No dijo, nunca dice ahí que dijo, no, yo no voy a ir a la sinagoga de esos malos fariseos. Ahí no dice nada de eso. Él trabajó para él. Inclusive, aquí hemos oído, cuando vino el hermano Fran López, que leyó, dice, y tomará leche y miel hasta que sepa discernir, ¿ve? Hasta que tenga conciencia de discernimiento de todas las cosas. Entonces, él trabajó en eso.
y trabajó como hijo de Dios. O sea, a veces yo sufro porque veo hijos de Dios que no trabajan para nada. No pueden oír, no, ni siquiera se exponen a oír nada. Y cuando pasa eso, pues imagínate, no pueden trabajar. Jesús dijo en el capítulo 6, verso me parece que 26 o 16 o 26, él dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es un privilegio tener conciencia de la unión con Dios, porque nos sitúa en una posición que el mejor animal y más inteligente del mundo no puede hacer. No, mira, los animalitos tienen un espíritu de vida. Y yo lo veo ahí, anoche estaba viendo las ballenas, se pone siempre, y estaban las ballenas ahí diciendo como, la ballena no actúa como perro, no quiere ladrar, no puede ladrar, es un mamífero, pero el perro también es un mamífero. Pero ¿qué pasa con la ballena? La ballena no tiene conciencia del ser. ¿Tiene pensamiento? Sí tiene pensamiento. ¿Qué más tiene? Léanlo de atrás. Pensamiento. Saben de su cuerpo. ¿Ve? Ninguna se equivoca cuando va, tú me entiendes, a aparearse con el macho, con la hembra, con el macho. ¿Ve? Entonces tiene la capacidad del espíritu de vida de su espíritu, alma y cuerpo, que le lleva, pero no pueden hablar, aunque emiten sonidos para comunicarse, no pueden explicar las cosas como son. Yo te voy a leer aquí lo que es conciencia. Conciencia es conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Va, que tú sabes que existe, ¿verdad? Si no estás seguro, ven para acá que te voy a dar un pisotón. O si no, te voy a decir, ¿te acuérdate que yo te presté $10? No, yo no me acuerdo. Tenemos recuerdos, tenemos pensamientos que tienen que ver con los sentimientos. Si me acuerdo cuando no me diste, te pedí un poquito de helado y no me lo diste, y todavía yo me quedé con el gusto de probar el helado y no pude probarlo. Nada. Bueno, entonces eso no lo tienen los animales. ¿Lo va a buscar helado? Sí, bien, entonces tiene conocimiento del ser humano, tiene tiene conocimiento de su propia existencia. Usted existe, del estado en que se encuentra y de lo que hace. Todo eso tenemos. Entonces, ¿qué cosa es conciencia? Es la facultad del ser humano para elaborar juicios personales de carácter moral. Eso no lo tienen las ballenas, ni lo tienen los perros, ni los gatos. ¿Ve? Y más sin embargo, ellos piensan, yo vi un tigre cazando y hace la estrategia, y se quedó esperando. Es más, vi el tigrecito ese que le dije que estaba esperando porque el cocodrilo tenía un animal en el agua esperando que se pudriera para comérselo mejor. Y estaba el tigre, esperó, cuando el cocodrilo se puso un poquito allá, que estaba dormido, ¿sí? Salió corriendo para allá y se metió como 6 horas esperando, porque él quería esa víctima que estaba ahí, él quería el cadáver ese. Entonces dígame que no, sí tiene pensamiento, pero no tiene conciencia, que nosotros tenemos conciencia del ser. Ahora, si nosotros no tuviéramos a Cristo, ¿qué conciencia tendrías tú? Bueno, yo no sé, a lo mejor no existe Dios. ¿Por qué? Porque forma parte del mundo, de la oscuridad del mundo. La gente mira y no ve nada. Cuando Pablo fue ahí a Atenas, vio un pedestal y no había Dios ninguno arriba. Ellos no podían ver a Dios, no le hicieron escultura, por eso no lo veían, no le hicieron escultura. Pero sí sabían en su espíritu que en Él vivían, en Él se movían y somos su pueblo. ¿Ve? Y esa inscripción lo tiene. Entonces no lo veían. El mundo no ve a Cristo. Nuestros hermanos en Cristo tienen que escuchar a Dios para poder ver algo. Y ha llegado el momento donde el profeta tiene que levantarse. Nosotros vimos que Elías tiene que venir primero a restaurar todas las cosas. Entonces Elías es esta capacidad de nosotros poder escuchar, poder ser inspirados, comer al cordero, ¿verdad? Porque de ahí vamos a agarrar la fuerza para el camino de 3 días. Ahí están todas las fuerzas para el camino de 3 días, hacerle fiesta a Jehová. Bueno, pues Elías, Cristo, sabemos que es el mismo espíritu de nosotros. ¿Y el profeta quién es? El profeta es la manifestación
de Dios a través de su cuerpo. Ese es el profeta. Y nosotros profetizamos, dice, en parte hablamos, en parte profetizamos. Pero la profecía que yo traigo para edificar, para exhortar, para edificar, para consolar. Sabemos todo eso por los dones, lo hemos hecho 20, 30 años, lo hemos estado con los principios pentecostales, pero ahora hemos descubierto que hay algo más importante, o sea, más excelente detrás del velo. En Cuba un morenito me dijo, tuve la conferencia por la mañana, que eran como unos cuantos pastores allí, bastante, y él me dijo, ¿y hay algo más que Pentecostés? Porque es lo que entendíamos. Y yo le dije, sí, allá tiene que haber algo más que Pentecostés, ahí está. Tienes todo lo más excelente en el lugar santísimo. Está en tu espíritu todo eso. Y todo eso en el espíritu, si nosotros en este día podemos encontrar y tenemos conciencia de que ahí está también el Hijo, y el Hijo lo estamos mirando y estamos participando de Él, inmediatamente sabemos que de su plenitud podemos tomar. Y esa es la ayuda que el Espíritu Santo nos da. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero sí me puedo extender, sí puedo escuchar, sí puedo mover todo mi escenario de mi velo, de mi carne, y puedo ver ahí las imágenes verdaderas de Dios, y puedo entonces también destruir o ser destruidas por la luz las imágenes mentirosas que nos han enseñado nuestros seres humanos, nuestros seres queridos, nuestra cultura y nuestra religión. Es tiempo de restauración, es tiempo de participar de estas cosas maravillosas. Bien, todavía tenemos tiempo también para seguir. Ok, entonces, bueno, ¿qué cosa es conciencia? Otra cosa más que encontré ahí en internet. Conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Conocimiento interior del bien y del mal. Ajá. Ok, ahora, lo más extraordinario que tiene el hombre es la conciencia lingüística. Conocimiento que desarrolla el hablante nativo de una lengua y que le permite discernir sobre sus usos. No, yo no te dije feo, te dije, te iba a decir lindo, pero salió feo. Tú puedes explicar esas cosas, ¿no? Y ahí jugamos con la palabra y medio que nos creen, ¿no? O cantinfleamos. Pero sí sabemos que es a través de esta realidad que nosotros tenemos este acceso. Bien, yo sé si no hay preguntas, pues usted póngala ahí y guárdela, pero hay bastantes cosas que tienen que ver con esta conciencia del yo soy. Bien, nosotros estamos entonces participando igual que todos los seres humanos, igual que todo nuestro pueblo maravilloso que conoce al Señor, pero tenemos que ahora volver a, como dice la profecía del Antiguo Testamento, vamos a volver a los cimientos y vamos a buscar la piedra angular, esa piedra que usted ve atrás, ¿ve? Que en tiempos pasados es un misterio, pero dice ahí, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, esa piedra que usted ve en el centro de ese arco que tienes ahí atrás, detrás de mí. Aquí no se ve, no la pueden ver aquí los hermanos, a ver si la ven ahora sí. Esa piedra angular dice que los edificadores, usted es un edificador, usted está trabajando, edificando su templo, y ese templo tiene una piedra principal, no es la primera piedra que ponen ahí para subirnos. Hace muchos años un hermano pastor estaba diciendo esto y yo le dije, entonces él se indagó y me dijo, es cierto, es la piedra principal, no dice que es la piedra que ponen siempre, la primera piedra para edificar, la primera piedra puede ser cualquier cosa ahí que pongan una piedrita ahí y ahí edifiquen. Está hablando de esa puerta, que es la puerta. Si esa piedra usted la quita de ahí, no puede edificar el resto. Usted puede tener muchas piedras para poner 3 edificios o 3 hiladas más de arcos para arriba de ese edificio. Usted no lo ha visto por ahí cuando donde pasa el agua, que son los acueductos esos romanos, que eran de arco, y tenía una altura tremenda, como de 3, 4, 5, 10 pisos, y eran arcos, y después otro arco, y después otro arco, y por allá arriba pasaba el peso del agua, que es grande, y toda esa roca, y no se caía, están ahí hasta ahora. Entonces esa es la piedra que nosotros tenemos para edificar, y esa piedra está en la revelación que está del Espíritu en nosotros. Cuando ya comenzamos a tener conciencia de que somos hijos de Dios, somos uno con Dios y todo, entonces comenzamos a ver y a seguir la dirección, follow direction, del Espíritu de Dios, y comenzamos nosotros a avanzar.
Y eso es lo que necesitamos, avanzar. Salomón habrá disertado de mucho, sería muy inteligente en expresión y muy sabio en recibir, y Dios lo dotó maravillosamente, ¿ve? Pero Salomón se quedó chiquito. Y es lo que yo quiero que tú esta noche te lleves para que veas que tú no eres más, eres como tu hermano Jesucristo. ¿Ve? Que no has llegado a eso. Ahora somos hijos de Dios, que te faltó, ¿verdad? Te faltó ese. Ahora somos hijos de Dios, creo que es 3.3, ¿no? 3.4, 3.3. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera de Juan 3.2, ¿verdad? Amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ok, vamos entonces rapidito a la luz. Jesús dijo, Abraham vio mi día. Y de esa gente dijeron, bueno, pues este hombre no tiene 40 años y dice que Abraham lo vio. Pero Abraham tuvo la revelación del hijo mucho antes de tener a su hijo Isaac. Él quería, en el capítulo 15, como Dios le dice, yo te voy a hacer grande, tú vas a ser poderoso, y no deja hablar a Dios. Y le dice en visión, y le dice, no, yo lo que quiero es un hijo, me va a heredar el otro. Va a ser un ajeno, yo quiero el hijo. ¿Ve? Entonces, pues, él participa de ese hijo, vio a su hijo. Nosotros estamos viendo, estaba Juan en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu, estaba inspirado, estaba en el Espíritu, estaba en el amor de Dios. Estar en el Espíritu, vimos en otras clases que es estar inspirado, es ser uno con Dios. Es participar del amor. Esa es la conciencia que nosotros tenemos. Cuando estamos conscientes de que somos gente que tenemos el mismo amor con que amó Dios al Padre, está en nosotros. Porque Jesús también lo pidió, lo hemos leído 1000 veces. El siglo pasado se leyó en todas las congregaciones de la vida y por haber. ¿Ve? Pero ahora el Espíritu dice, bueno, ¿y lo vas a seguir leyendo 1000 veces, mil años más? El Señor le dice, no voy a durar 1000 años, ¿cómo voy entonces a leerlo? No, porque si vas por ese camino, ¿cuándo vas a vivir eso? ¿Cuándo vas a vivir en su día? Cuando tú puedas ver. Y para poder ver, tienes que escuchar. Entonces, nosotros no importa que estamos en el día del Señor, estamos en luz y estamos en el Espíritu. Para Juan era fácil escribir, esta es la revelación que Jesucristo le dio por su Espíritu, su ángel, y que entonces yo le escribí y me dijo el Señor, mándala a las 7 iglesias para que entonces sea bendecido el que lea y el que oiga. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay mucha gente que tiene que escuchar y mucha gente que no va a poder escuchar nada. ¿Por qué? Porque todos están, en este mundo ahorita, todo está en oscuridad. Tinieblas cubrirán la tierra. ¿Qué es tiniebla? Tiniebla es lo que cuando nosotros no podemos ver a Dios, eso es tinieblas. Pero ahora lo hemos visto en nuestra casa, hemos comido el cordero. Estamos preparándonos porque hay tinieblas afuera, está el ángel exterminador, el ángel de la muerte está por ahí. Y la semana pasada, por si en el caso me agarra la hora, ¿no? Sí, estoy mirando la hora. Sí, en la semana pasada vimos que dice, mire, desde que el mundo, desde que el hombre fue expulsado del paraíso, desde que el hombre sigue comiendo del conocimiento del bien y del mal, y entró la muerte por el pecado. Cuando ellos pasaron el mar muerto, hoy mi hermana me estaba preguntando, una hermana, porque lo apuntó, hoy por el mediodía que estábamos aquí, nos estaba comentando, y dice, ellos pasaron el mar muerto, entonces vino entonces el fuego, paró a ellos en el desfiladero que ellos iban a entrar, pasó todo el pueblo, se fue el fuego, o sea que es la presencia del Señor. ¿Cuál? Sí, el Mar Rojo. Entonces pasaron entonces de Egipto para Sinaí, y cuando pasaron para Sinaí, o sea, mejor dicho, para el desierto de Sinaí, cuando ellos pasaron para allá, entonces los carruajes de los egipcios quisieron pasar, el ejército pasó,
y ahí vino entonces, el agua se cerró y ellos quedaron muertos. Entonces hizo un cántico, está en Éxodo 15, comenzando por el 1, un poquito largo. Ese cántico en síntesis dice: ha echado a la mar el que perseguía, jinete y caballo ha echado a la mar. Vamos a estar conscientes de esto. Nosotros, la primera conciencia que tuvimos del ser aquí en la tierra es que nos perseguía la muerte. A mí me perseguía la muerte. A los 5 años yo sabía lo que me hablaban. Ellos me estaban pagando. Entonces el jinete es la muerte. Y el caballo, ese es el cuerpo de nosotros de pecado. ¿Sí? Y dice, si vivís conforme a la carne, no lo dice San Pablo, ¿qué dice? ¿Moriréis? Si hacéis morir las obras, etcétera, etcétera. Entonces está incitando, está dando un mensaje para que nosotros tengamos el poder tener conciencia de que si hemos llegado a conocer a Dios porque Él nos despertó en nuestro espíritu y nos dio conciencia de Él y supimos de Él en la habitación y vinimos a hacer la habitación de Él, sabemos que simplemente eso fue el principio. Y el final está donde nosotros podemos llegar completamente a haber deshecho a todos los enemigos, sobre todo el último enemigo que será vencido es la muerte. Los enemigos de ellos en lo natural quedaron ahí en el Mar Rojo. Se cerró el agua y entonces cantó el cántico de Moisés, ¿no? Y con las demás gente cantaron ese cántico donde dice que perseguían al jinete y el caballo. Miren, les voy a dar una historia rapidita para que cuando llegaron los españoles a la parte de Guatemala, esa gente que llegaron allí, me parece que era un Pedro de tal, no me recuerdo el apellido. Esta gente, los indígenas de allí, o sea, los originales de allí, de esa tierra, creían que el caballo y el jinete era una sola figura, era como una entidad que tenía formas. Y te saben que los españoles se ponían un casco con un penacho ahí y pues estaban, y tenían los cañones, hacían ¡bum! Y nunca habían visto cañones, oído cañones ni nada. Entonces ellos creían que el jinete y el caballo era una sola cosa. ¿Y saben qué? Tenían mejor entendimiento espiritual que el que tuvieron mis tíos que montaban caballos. El caballo es una bestia y esa bestia conoce a su jinete. Está en armonía con el jinete. Si usted no se puede ganar al caballo, si usted no tiene una armonía con el caballo, yo estuve con el hermano Vicente ahí en las carreras de caballos y hablé con algunos jockeys de eso que ellos manejan los caballos, o sea, los corren, ¿no? La persona tiene que hacer amistad, tiene que hacer armonía con el caballo. Y es cierto, espiritualmente ellos vieron algo que nosotros no nos damos cuenta hasta nuestros días. Creemos que la armonía es simplemente sonar aquí la nota así y que entonces la otra guitarra así, también así. Eso sí es armonía, pero armonía de espíritu, donde hay un arreglo, una unidad, una unión. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, estamos reconciliados. Y esas bestias tienen esa cosa muy interesante. Mi tío me decía, mi tío, ¿puedo montarlo? Y dice, no, ese caballo es malo. Además de eso, hay que montarlo siempre por un lado. No sé por qué los caballos no se pueden montar por el otro lado, siempre tiene que ser por izquierdo, ¿no? Y entonces me decía, nunca me dejó mi tío Manuel, Francisco nunca me dejó, hermano de mi mamá, pero era un caballo bien bonito y yo no entendía por qué, me podía tumbar, porque el caballo yo no iba a estar en armonía con ese caballo. Bueno, pues nosotros estamos participando de algo que nosotros no hicimos, simplemente que en el arcano de sabiduría y en lo que es la voluntad de Dios y su propósito para nuestra vida, hemos nacido en un tiempo donde podemos nosotros entender que realmente eso es lo que nos ha perseguido a toda la humanidad.
En la clase pasada, si no, no se me va a ir tiempo si le doy todos los datos, pero en los datos de la clase pasada di cuántas personas mueren en el mundo en un segundo. En un segundo se mueren en el mundo 2 personas, ¿ve? Casi 200 en lo que es un minuto. Y así va subiendo y las cifras son tremendas. Y yo quiero esta noche dejarte con una sola cosa en tu mente. Nosotros estamos participando del Espíritu de Dios y de su fuego. En el Espíritu de Él, nosotros tenemos el participar de su amor, porque el fuego de Dios es amor. La iglesia de que Jesucristo comenzó con lenguas de fuego en aquellos que fueron llenos del Espíritu ungidos, y ellos estaban. Ese fue el comienzo de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia donde el fuego es lo que caracteriza la obra de Él. San Pablo viene y dice en capítulo 3 del libro de 1 Corintios, dice que todo es pasado por fuego porque el fuego declarará la obra de cada uno. No dice la obra de Dios, sino la obra de cada uno. Porque la obra de cada uno se quemará en el fuego. La obra de cada uno de nosotros, si es madera, hojarasca y lo que es madera, hojarasca y heno, pues se quemará. Y si somos salvos por fuego. Quiere decir que en la salvación de nuestro espíritu y nuestra alma, nosotros no hicimos nada. Fue solamente la salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo, el Cordero de Dios. Pero ahora nos encontramos viviendo en este tercer día. Nos encontramos para participar de las cosas más gloriosas del lugar santísimo, de lo más excelente, y nos encontramos con nosotros mismos en una conciencia de hijos de Dios. Que ¿quién te puede decir a ti que tú no eres un hijo de Dios? Si tú te enterneces cuando el Espíritu de Dios comienza a traer esa oleada de bendición y ese silbo apacible comienza ahí a participar, y tú no puedes hacer más nada que callarte delante de Él. Callar, porque cuando nosotros callamos, el amor se incrementa más, porque el amor no tiene palabra, no tiene voz, simplemente es la naturaleza misma de Dios. Este misterio, ¿ves? Nosotros tenemos la revelación de ese misterio, y la revelación de ese misterio es la revelación de la vida. Yo quiero terminar con esto. El caballo y el jinete, ¿ves? Nuestro jinete ahora, él venció la muerte, pues nuestro jinete ahora es el Señor, el que gobierna. El que debe gobernar lo que es nuestra vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo, debe estar gobernado por la mente de Cristo. ¿Ves? Y la mente de Cristo, pues Él es Dios y Señor. Dice inclusive en la Escritura que Él está por encima de, o sea, que Él está, debajo de Él están todos los que gobiernan el mundo, todos los gobernantes. Dice, Él tiene acceso a todos los gobernantes. Ahí está escrito. Pero ahora nosotros estamos teniendo algo nuestro que pues sí puede glorificarle, y es la conciencia de que Él es el Señor de nuestras vidas, y que Él y nosotros y Él somos un solo espíritu. ¿Ves? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, tan glorioso, la imagen de Dios. Ahora cuando voy a tener conciencia de mi yo digo, bueno, yo soy ese mi yo, y mi ego veo que se está muriendo, porque ya yo soy mío, ya no es Pablito Pablo, o no debe ser Pablito Pablo, sino debe ser un hijo de Dios, con un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo a lo mejor es el mismo, no es el mismo nombre que tú tienes, el mismo que te deja Dios, el mismo que te pusieron tus padres, pero si fuera otro, Él te lo cambia y te lo da. Porque ese nuevo hombre tiene una nueva naturaleza y un nuevo propósito, y está de acuerdo con la cabeza 100%. Es una nueva naturaleza. El mundo tiene que ver este misterio que nosotros estamos descubriendo y que estamos dejando que Él nos los dé para vivir y compartiéndolo con nosotros, para que nosotros podamos también glorificar su nombre. Eso es lo que estamos haciendo en este día maravilloso que el Señor nos ha dado a vivir. Ok, entonces hay otras cosas más importantes. Creo que quedó bien claro, ¿verdad? Los asuntos de la muerte. Hay algo que no toqué ahí porque ustedes saben que
si yo les doy la- toda la cita, yo no lo tengo por aquí, pero por allá lo tengo, tal vez a lo mejor te la puedo dar escrita. Pero saben que si nos vamos por el mensaje religioso, bueno, o lloramos o decimos, Señor, esto no puede, ¿qué cosa es esto? El Dios que yo conozco de amor y de bendición y que me hizo nacer y que se reveló a mí y que puso fuego de su amor en nuestro espíritu y fue el comienzo de la iglesia, el Dios grande que llegó a hacerse el mismo verbo, se hizo hombre, vivió en la tierra y murió por nosotros y en fin, todo eso que usted puede unir ahí y te dan los datos de cuántos millones de cristianos ustedes creen que hay en el mundo. Y de esos millones de cristianos, más de la mayoría, ni siquiera es el 1% de todas, hay 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuál es el 10% de 7.000? ¿Cuánto es el 10% de 7.000? Millones. Si fueran los cristianos el 10% de 7.000 millones, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Y eso es contando católicos, protestantes, testigos de Jehová, de todos. ¿Sabe lo que tú estás diciendo? Que 6.000 millones de personas se van para el infierno. Y entonces, si usted quiere, se mete en YouTube y ponga el infierno para que usted vea que te ponen una cosa bien bonita ahí, como la persona va a ser quemado eternamente en el infierno. Bueno, pero no te quiero dejar con eso. Lo que te quiero dejar es que realmente nosotros tenemos el poder ver las cosas como las ve Dios, porque somos hijos de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios y estamos en la obra más grande y más difícil de creer por la mente humana. Solamente lo que tenemos es una cosa en nuestro corazón. Lo que nos une con Dios es su amor, la conciencia de Él y de nosotros, la conciencia de Hijo de Dios y el poder escuchar. ¿Qué cosa es profecía? No es nada más que la voz humana trayendo lo que Dios habla en el corazón. Y Él dijo, abre tu boca y yo la voy a llenar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de ver algo que ni siquiera la mente intelectual puede entender. O se dice despacio, o se dice bajito, pero tenemos algo que es más grande que el pensamiento, que el intelecto. Tenemos la conciencia tuya, la conciencia nuestra, una sola conciencia de hijos de Dios. Y creemos, oh Padre, que tú, Señor, tienes para esta generación el que se cumpla lo que pediste, Jesucristo pidió al Padre. Padre, que como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea y el mundo conozca. Señor, nosotros creemos en la manifestación tuya. Hemos cantado del Alfa y el Omega, hemos cantado el que vendrá en los días de Elías. Y nos regocija, Señor, grandemente saber de que nuestra confianza está en la obra tuya. Mas, sin embargo, hay hambre de ti, Señor, y queremos comer el cordero, queremos escuchar y queremos participar en un estado de obediencia perfecto a ti. Te damos gracias por esta noche. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.